Hola, ¿qué tal? El día de hoy haremos la descripción anatómica del hueso lagrimal o hueso unguis. Este es un hueso par, es decir, tenemos un hueso lagrimal del lado derecho y otro del lado izquierdo. Es un hueso plano y de forma cuadrangular. Se halla situada en la parte media de la cavidad orbitaria y se encuentra posterior a la apófisis frontal del hueso maxilar. La posición anatómica: identificamos esta cresta que debe encontrarse lateralmente, este gancho que debe estar en la parte inferior y dirigirse anterior. Gracias a eso decimos que este es su borde anterior, su borde posterior, superior e inferior. Y esta su cara externa o lateral. Esta cara se halla, esta cresta, la cresta lagrimal posterior, entendiendo que la cresta lagrimal anterior se encuentra en la cara externa de la apófisis frontal. Inferior a la cresta encontramos este gancho, que es el gancho lagrimal o hamulus lagrimalis, donde se inserta el músculo de Horner y tendón reflejo del músculo orbicular de los ojos. Gracias a esta cresta, esta cara se halla dividida en dos segmentos: un segmento posterior que es liso y se encuentra en relación con la cavidad orbitaria, y un segmento anterior que en la parte superior forma el surco del saco lagrimal. En la parte inferior forma el conducto nasolagrimal. Y con respecto a los bordes, el borde anterior, este borde, se halla articulada con el borde posterior de la apófisis frontal. El borde posterior se encuentra articulada con la lámina orbitaria del hueso etmoidal. El borde superior se articula con la apófisis orbitaria del hueso frontal y el borde inferior con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. Estas son las estructuras que se observan en la cara externa. En la cara posterior o la cara interna o medial de este hueso, vamos a observar el segmento anterior y el segmento posterior. En la parte antero-inferior, esta está tapizada por la mucosa del cornete y la parte postero-superior se halla articulada con el laberinto etmoidal. Todas estas estructuras son las que se pueden observar en el hueso lagrimal. El siguiente hueso que vamos a hacer el estudio va a ser el hueso nasal o huesos propios de la nariz. Este va a ser un hueso par, plano y de forma cuadrangular como el anterior. La situación anatómica se va a situar a los lados de la línea media. Se encuentra entre las apófisis frontales del hueso maxilar e inferior al hueso frontal. La posición anatómica, vamos a decir que el borde más extenso, va a ser lateralmente, y la cara convexa y lisa va a ser anterior, y el extremo más grueso en espesor vamos a decir que es superior. Gracias a eso decimos que este es un hueso nasal del lado derecho. La cara externa del hueso nasal va a ser convexa y lisa, como se puede observar, y en la parte superior, donde está pintado de rojo, va a ser la inserción del músculo triangular o prócer. En la parte media de este hueso se hallan surcos vasculares. La cara posterior del hueso nasal, vamos a observar que es cóncava y es lisa. En la parte superior va a ser rugosa y se va a insertar con la espina nasal del hueso frontal. Vamos a observar este surco o huella vascular que es denominado surco etmoidal anterior, donde pasa o transcurre la rama externa del nervio etmoidal anterior. Este hueso va a tener 4 bordes: un borde medial, un borde superior, un borde inferior y un borde lateral. El borde superior se articula con la porción nasal o el borde nasal del hueso frontal. El borde medial se articula con el lado opuesto, es decir, con el hueso nasal izquierdo. El borde lateral se articula con el borde anterior de la apófisis frontal del hueso maxilar. El borde inferior en este extremo va a estar articulado con el cartílago nasal, con los tabiques
con los cartílagos del tabique nasal, y en la parte inferior vamos a observar esta escotadura por donde va a transcurrir la rama externa del nervio etmoidal anterior. Todas esas estructuras son las que se pueden observar en el hueso nasal o hueso propio de la nariz. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.